Mi nombre es David Andrés Astinegas Morán y les vamos a hablar sobre la nueva clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Básicamente esta clasificación va a nacer en base a una necesidad de suplir a la de Vaughan-Williams, ya que básicamente esta se va a quedar relativamente corta en cuanto a los mecanismos de acción que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, sobre los nuevos descubrimientos sobre canales de sodio, de potasio y de calcio, y también sobre los nuevos efectos pues a nivel autonómico. Entonces, básicamente, en la nueva escala, aunque se va a tomar una pequeña inspiración sobre esta, manteniendo la clase 1, la clase 3 y la clase 4, básicamente han ampliado básicamente cada categoría y la clase 2 se ha cambiado ya no solo por fármacos beta-adrenérgicos, sino por en general que tengan efecto autonómico, ya sea como la atropina o los de adenosina. Y además, pues básicamente no se quiere dar solo un enfoque hacia nivel de qué es lo que hace el antiarrítmico y qué tipo de antiarritmia básicamente es la que ataca, sino también hacia entender el proceso electrofisiológico y también hacia entender pues los posibles efectos adversos relacionados con esta electrofisiología. Hola, mi nombre es Sebastián Arroyo. Mecanismos de acción de los antirrímicos y su relación con el efecto terapéutico. La clase cero son fármacos que disminuyen la automaticidad del nodo sinusal, bloquean el canal HCN, lo que inhibe la corriente Fonny, y actúan en la fase 4 del nodo sinusal, lo que baja la frecuencia. La clase uno son bloqueadores de canal C de sodio en la fase cero, van a alterar el QRS y la propagación eléctrica. Las subclases 1A es un bloqueo moderado de sodio más el bloqueo de potasio. Acciones: baja la velocidad de la conducción y aumenta la duración del potencial de acción y el periodo refractario. 1B es un bloqueo leve de sodio, preferencia por el tejido enfermo y isquémico. Se une muy rápido y se liga muy rápido. 1C, bloqueo intenso de sodio, acciones: marcada disminución de la conducción en todo el corazón, aumenta el QR muchísimo, QRS. 1D, bloquea la corriente tardía de sodio. Clase 2, beta bloqueadores van a bloquear el receptor beta 1, lo que va a bajar el AMPC y lo que va a disminuir el calcio intracelular. Por consiguiente, baja la frecuencia, conducción, postpotenciales y actividad simpática. Todos los medicamentos terminados en OLOL. Clase 3, bloqueadores de canales de potasio, prolongan la repolarización en la fase 3 y prolongan el QTA, el QT y la ERP. Clase 4 son bloqueadores de canales de calcio, bloquea la entrada de calcio, afecta especialmente el nodo sinusal AB y sinusal. Ejemplo, el verapamilo, baja la conducción, baja la frecuencia sinusal. La clase 5, como otros mecanismos, incluyen fármacos con mecanismos muy específicos, como la adenosina, que activa el receptor A1, abre potasio y hiperpolariza el nodo AB, bloqueo AB transitorio. Hola, mi nombre es Juan David Arteaga y hablaremos de las clases de antiarrítmicos según la guía moderna. La nueva guía reorganiza los fármacos según su diana fisiológica real. A qué canal, a qué bomba, a qué receptor están modificándose. La clase 0 son los fármacos que disminuyen la automaticidad del nodo sinusal, como los bloqueadores del canal IF. La clase 1 son bloqueadores de los canales de sodio, se mantienen en 1A, 1B, 1C, y la 1D son fármacos que bloquean la corriente tardía de sodio, que son en la guía actual. La clase 2 se amplía para incluir todo el sistema autónomo, no solamente los beta bloqueadores, sino también los agonistas beta, los fármacos muscarínicos y los de adenosina. La clase 3 ahora se especifica para qué tipo de canal de potasio bloquea completamente o solamente modula. Hay varios tipos como el IKR, IKS, IKUR y el ITO. La clase 4 son moduladores del manejo de calcio como los CERCA o los NSX. La clase 5 son bloqueadores de canales mecanorreceptores o los TRP. La clase 6 son moduladores del acoplamiento intercelular, donde intervienen las conexinas. Y la clase 7 son moduladores del sustrato antiarrítmico, como los ARA y los YECA. Hola, mi nombre es Jaylan Barona y en esta parte les voy a hablar de las implicaciones clínicas de los antiarrítmicos según la clasificación moderna. Aquí vemos cómo la clasificación moderna ayuda a elegir el antiarrítmico adecuado según el tipo de arritmia y las características del paciente. La clase 1 se reserva sobre todo para arritmias supraventriculares en personas sin cardiopatía estructural, porque pueden aumentar el riesgo de taquicardia ventricular. La clase 2, es decir, los beta bloqueadores, son primera línea en fibrilación auricular y en arritmias relacionadas con catecolaminas. Los fármacos de clase 3 suelen ser una buena opción en pacientes con cardiopatía estructural por su seguridad relativa, aunque requieren monitorización. Y la clase 0, como la ivabradina, puede utilizarse para el control de frecuencia en situaciones seleccionadas. En resumen, la elección del fármaco depende del mecanismo, el tipo de arritmia y las comorbilidades.
Respecto a los principales riesgos, los fármacos de clase 1 pueden ensanchar el QRS y provocar taquicardias ventriculares. Los de clase 3 prolongan el intervalo QT y pueden desencadenar torsades de Pointes, especialmente si se combinan con otros fármacos que también prolongan el QT o si el paciente tiene alteraciones electrolíticas. Las clases 2 y 0 tienden a producir bradicardia y el riesgo aumenta en pacientes con cardiopatía estructural, con potasio o magnesio bajo o con interacciones medicamentosas. Por eso es fundamental monitorizar el electrocardiograma y ajustar la dosis para un uso seguro. Mi nombre es Juan José Bañol y hablaré sobre la evidencia clínica y la relación con las guías actuales de la clasificación modernizada de los fármacos antiarrítmicos. La clasificación modernizada de los antiarrítmicos se va a basar en la evidencia clínica disponible y también en las guías actuales. Entonces muchos fármacos clásicos como los bloqueadores de sodio y potasio van a tener efectos antiarrítmicos comprobados, pero también van a presentar riesgos proarrítmicos que son importantes y estos están demostrados en estudios clínicos y también en reportes experimentales. Además, nuevos grupos como los bloqueadores de la corriente tardía de sodio y los moduladores del remodelado muestran una evidencia prometedora, aunque aún limitada y en desarrollo. Entonces la clasificación es consistente con guías contemporáneas como la AHA, la ACC, HRS y la NICE, lo que va a respaldar su relevancia clínica. Sin embargo, pues van a existir limitaciones importantes, ya que muchos fármacos tienen múltiples mecanismos que son simultáneos, lo que va a dificultar su estudio. Entonces, algunas clases nuevas carecen de ensayos clínicos amplios y van a persistir en áreas de incertidumbre. Estas pues están especialmente relacionadas con proarritmias y efectos dependientes del contexto clínico. Entonces, en conjunto, la evidencia disponible apoya una clasificación más fisiológica que está alineada con la práctica clínica, aunque todavía se requieren más estudios en varias de las clases que son emergentes. Mi nombre es Charik Bedoya y voy a hablar acerca de las nuevas clases de la extensión de Vaughan-Williams. Las nuevas clases de fármacos, según la extensión de Vaughan-Williams, son la clase 5, que son bloqueadores de canales mecanosensibles, los cuales van a actuar sobre canales de potencial de receptor transitorio, regulando el influjo de calcio relacionado con la actividad eléctrica del corazón. Además, pueden disminuir la actividad ectópica y ayudar en ciertas condiciones, como por ejemplo la hipertrofia o la insuficiencia cardíaca, y su función se asocia a la señalización de calcio en el cardiomiocito. La clase 6 son fármacos que actúan sobre canales asociados a conexinas, entonces ellos se van a enfocar en las uniones comunicantes formadas por estas conexinas. Van a encargarse de modular la conducción eléctrica intercelular del corazón y estos fármacos pueden activar o bloquear estas uniones y resultan útiles o pueden influir en arritmias como por ejemplo la fibrilación auricular. La clase 7 son fármacos que actúan sobre procesos de remodelación tisular dirigidos a la remodelación estructural del corazón, especialmente en casos de fibrosis. Resultan relevantes en condiciones crónicas como posinfarto o sobrecarga de presión e incluyen algunos medicamentos que ya son utilizados en cardiología como los IECA, los ARAs o las estatinas y buscan prevenir o disminuir la arritmogénesis relacionada con cambios estructurales a largo plazo. Mi nombre es Natalia Giselle Bejarano Díaz. De acuerdo con lo que son las guías NICE, se diagnostica hipertensión cuando la presión que se consulta es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, o cuando hay una medición ambulatoria domiciliaria de mayor o igual a 135 por 85 milímetros de mercurio. Esta condición es muy frecuente, con una prevalencia de aproximadamente el 31% en la población general. Objetivamente, pues el manejo en el tratamiento se busca principalmente controlar lo que es la presión arterial, previniendo lo que es el daño a órganos diana como el cerebro, el corazón o los riñones, y reducir el riesgo de mortalidad prematura. Tenemos lo que son dos clasificaciones de la hipertensión arterial, la primaria o esencial y la secundaria. La mayoría de los pacientes presentan lo que es la hipertensión primaria o esencial, donde no se identifican la causa específica, y en otros casos entonces está la secundaria, donde está asociada a condiciones renales, endocrinas, tóxicas, medicamentos o trastornos vasculares. Ya el enfoque general de ese tratamiento de los antihipertensivos actúan ya sea reduciendo lo que es el gasto cardíaco, disminuyendo la resistencia vascular sistémica o ambas. Esto quiere decir pues que buscan bajar la presión, ya sea reduciendo lo que es ese volumen o dilatando los vasos sanguíneos. Mi nombre es María Alejandra Balcázar Granja. Los antihipertensivos se agrupan en dos grandes categorías. El grupo A son fármacos que bloquean directa o indirectamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto va a incluir inhibidores de la enzima convertidora antagonista del receptor AT1. Esos inhibidores son directos de la renina y beta bloqueadores que van a disminuir a su vez la secreción de renina. Por su lado tenemos el grupo B, que son fármacos que aumentan la diuresis o actúan por vías no relacionadas al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí vamos a incluir los diuréticos, los que son bloqueadores de canales de calcio, también vasodilatadores directos, también alfa bloqueantes o alfa bloqueadores y agentes de acción central. Esta clasificación pues nos permite entender el enfoque terapéutico que le vamos a brindar según el tipo de mecanismo que sea predominante.
Los del grupo A actúan sobre el eje de renina-angiotensina-aldosterona e inhibiendo así la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Estos bloquean los receptores AT1 inhibiendo la renina directamente, o lo que hacen es disminuir su secreción desde el aparato yuxtaglomerular. Los del grupo B por su lado actúan fuera del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que siendo diuréticos aumentan la excreción de sodio y agua reduciendo el volumen intravascular. Los bloqueadores de canales de calcio disminuyen la contractilidad y a su vez la resistencia periférica. Los vasodilatadores relajan el músculo arterioral y los alfa bloqueadores reducen el tono vascular. Y los agentes centrales van a disminuir la descarga simpática desde el sistema nervioso central. Cada uno va a tener un sitio de acción específico que contribuye al control de la presión arterial. Yo soy Natalia Claro Arcos. Bueno, tenemos los IECAs como lo es el captopril, el lisinopril y el ramipril, que estos disminuyen la formación de angiotensina 2 y aumentan lo que es la uradenina. Estos producen una vasodilatación y se usan en lo que es la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el postinfarto y la nefropatía diabética. Algunos de sus efectos adversos más marcados son la tos seca, el angioedema, la hiperpotasemia y el deterioro renal en pacientes susceptibles. Luego tenemos los ARA2, como lo es el candesartán, el losartán y el valsartán, que estos van a bloquear directamente el receptor AT1. Tienen efectos similares, pero con muchos menos tos, angioedema, y pues ambos grupos pueden causar hipotensión, especialmente durante la inducción anestésica, y más aún pues si el paciente usa diuréticos. Luego tenemos los inhibidores directos de la renina. Aquí tenemos el alisquiren. Este bloquea la renina e impide la formación de la angiotensina 1. Comparte pues riesgos renales y electrolíticos, y se han descrito pues episodios de hipotensión prolongada tras la inducción. Y en el periodo preoperatorio pues suelen recomendarse suspender los IECAs y los ARA2 el día de la cirugía, pues para evitar lo que es la hipotensión profunda. Aunque en pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión resistente también puede considerarse mantenerlos pues con una vigilancia estrecha. Yo soy Luis Alejandra Collantes García. Otros antihipertensivos y sus consideraciones operatorias. Primero, empezamos con los diuréticos como las tesidas, la furosemida y la espironolactona, que estos van a bajar la presión, a reducir el volumen, y su riesgo principal son las alteraciones del potasio, la deshidratación y la lesión renal. En cirugía generalmente se continúan, pero siempre se vigilan los electrolitos y el estado del volumen. En cuanto a los antagonistas de calcio como el verapamil, diltiazem, amlodipina y nifedipina pueden disminuir la frecuencia cardíaca o generar vasodilatación. En el perioperatorio no se suspenden, a excepción si hay bradicardia importante o bloqueo auriculoventricular. Los beta bloqueadores son cardioprotectores y reducen el riesgo de infarto. Si el paciente ya los usa, siempre se continúa, pero no deben indicarse el mismo día de la cirugía, porque el estudio POISE demostró que empezar el metoprolol justo antes del procedimiento aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad. Finalmente, los alfa-bloqueadores y vasodilatadores como la doxazosina, la betalol o la hidratalazina pueden causar hipotensión marcada, sobre todo durante la inducción a la anestesia. Entonces, estos sí requieren una vigilancia estricta. Mi nombre es María José Escobar Lozano. En estos pacientes se debe conocer la presión basal y mantenerla dentro del 20% porque los IECA y ARA2 producen hipotensión marcada al inducir anestesia. También vigilar la función renal y el volumen, ya que los diuréticos y el bloqueo de RAS aumentan el riesgo de lesión renal aguda. Los electrolitos son críticos porque alteraciones de potasio, sodio o magnesio cambian completamente el manejo anestésico. Y en pacientes de riesgo, el BNP ayudan a anticipar una mala tolerancia hemodinámica. Las interacciones más importantes son la hipotensión severa con IECA y ARA2 y la bradicardia cuando combinamos metabloqueadores con anestésicos. Los calcioantagonistas suman vasodilatación y los diuréticos generan hipovolemia y alteraciones electrolíticas. Además, la clonidina no debe suspenderse bruscamente porque causa rebote hipertensivo. El manejo de estos pacientes es totalmente interdisciplinario. Anestesia controla la hemodinamia y define suspensión o continuidad de fármacos. Cardiología y nefrología ajustan riesgos cardíacos y renales. Farmacia clínica detecta interacciones peligrosas y enfermería asegura un monitoreo constante. Todo este trabajo en equipo reduce complicaciones. En la práctica, los IECA y ARA2 se suspende el día de la cirugía para evitar hipotensión severa. Los betabloqueadores, los calcioantagonistas y la clonidina siempre se continúan. Si aparece hipotensión, primero se evalúa el volumen, luego se usan vasopresores y si el paciente tiene el RAS bloqueado, la mejor opción es la vasopresina. Se revisa y se corrigen los electrolitos. Las guías recomiendan suspender IECA y ARA2 el día de cirugía y continuar betabloqueadores y calcioantagonistas. Los diuréticos se evalúan individualmente. Lo más importante es evitar la hipotensión sostenida porque es el principal predictor de complicaciones cardíacas y renales. Todas las decisiones deben individualizarse según el riesgo del paciente. Mi nombre es Laura Sofía Escobar y hablaré sobre qué es el sacubitril/valsartán, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus comparaciones y el papel en las guías actuales. Sacubitril/valsartán combina el inhibidor de una neprisilina con un antagonista de los receptores de angiotensina 2, lo que lo define con el concepto de nueva clase o ARNI. Está aprobado para tratar la insuficiencia cardíaca crónica y se utiliza en vez de los IECA y los ARA2, ya que benefician respecto a un nuevo mecanismo adicional. Está indicado para pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección reducida en NIJA 2/4, también en pacientes que tienen una fracción de eyección preservada. Se recomienda en vez de los IECA y los ARA2, pues
cuando ya existe una tolerancia a estos medicamentos, con diferencia a los betabloqueadores o a los antagonistas de aldosterona. Antes de iniciar con un ARNI hay que comprobar que existe pues la tolerancia a un IECA y un ARA2 por seguridad y tolerancia. Respecto al ARNI está respaldado por las guías profesionales como lo es ACC, AHA, la HFSA como clase 1 para pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida, siendo prioritario en el algoritmo moderno de la insuficiencia cardíaca. Mi nombre es Miguel Ángel García y yo voy a hablar de su mecanismo de acción. El sacubitril valsartán actúa mediante un mecanismo dual que corrige principalmente dos vías fundamentales que se alteran en la insuficiencia cardíaca. Primero, el componente sacubitrilo inhibe la enzima neprilicina, que normalmente degrada los péptidos natriuréticos. Cuando bloqueamos esta enzima, los péptidos aumentan en circulación y esto genera una serie de efectos beneficiosos, en los que destacarían la vasodilatación, la natriuresis, diuresis, un efecto directo de antifibrosis y una antirremodelación sobre el miocardio. Por otro lado, el componente valsartán bloquea los receptores AT1 de angiotensina 2 dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto reduce la vasoconstricción, la retención de sodio-agua, la liberación de aldosterona y la activación neurohormonal que normalmente impulsan el remodelamiento patológico del corazón en la insuficiencia cardíaca. Soy Juan David García y voy a hablar sobre su dosis, administración y consideraciones prácticas. El valsartán se inicia según la tolerancia previa del paciente a inhibidores de la ECA o a los ARA2. Si este paciente no ha recibido estos medicamentos o los usaba en dosis bajas, vamos a iniciar con de 24 a 26 miligramos cada 12 horas. Si tenía dosis moderadas o altas, empezamos con 49 a 52 miligramos cada 12 horas. Y en ambos casos la titulación es la misma. Duplicamos la dosis cada 2 a 4 semanas según tolerancia hasta llegar a la dosis objetivo de 97 a 103 miligramos cada 12 horas. Debemos recordar que las tabletas vienen en tres presentaciones, de 24 a 26, de 49 a 51 y de 97 a 103 miligramos, y que el valsartán contenido en esta combinación tiene mayor biodisponibilidad, por lo que las equivalencias no corresponden a las tabletas convencionales. En cuanto a consideraciones especiales, en insuficiencia renal con filtración menor de 30, iniciamos siempre con de 24 a 26 miligramos. En insuficiencia hepática moderada, es decir, CHILPUC B, también debemos iniciar con esa dosis baja, mientras que en CHILPUC C el medicamento está contraindicado. Para pacientes con dificultad de deglutir, contamos con una suspensión oral que usa a igual dosificación, con la recomendación de agitarla antes de cada administración y sin refrigerarla. En población pediátrica, el esquema depende del peso. Si el niño pesa menos de 40 kilogramos, iniciamos con 1.6 por kilo por dosis cada 12 horas y luego titulamos a 2.3 y a 3.1 miligramos por kilo por dosis, con intervalos de 2 semanas. Si pesa entre 40 y 50 kilogramos, utilizamos el mismo esquema de los adultos, pero ajustado a 3 escalones, de 24 a 26, luego 49 a 51 y finalmente 72 a 78 miligramos. También cada 12 horas con intervalos de 2 semanas. Finalmente, una regla crítica es que si el paciente está utilizando un inhibidor de la ECA, debemos esperar un periodo de lavado obligatorio de 36 horas antes de iniciar sacubitrilo valsartán para evitar el riesgo de angiodema. Soy Nicole Valeria González Caicedo. Bueno, hablando sobre la seguridad, los efectos adversos y las contraindicaciones de estos fármacos, tenemos que los efectos adversos más frecuentes van a ser la hipotensión, que puede presentarse especialmente al inicio de tratamiento o tras ajustes de dosis, la hiperpotasemia, que requiere vigilancia porque puede comprometer la función cardíaca, y la insuficiencia renal, que se relaciona con la reducción del filtrado glomerular en pacientes con enfermedad renal previa. También se observa tos, que esta es característica de algunos inhibidores, y el angiodema, que aunque es menos común puede ser grave, por lo que es importante comparar el riesgo de angiodema con otros fármacos como el enalapril, ya que algunos inhibidores presentan menor incidencia, lo que influye en la elección del tratamiento. Además, debemos considerar los efectos sobre la función renal y el equilibrio electrolítico, porque estos medicamentos pueden alterar la homeostasis y requerir ajustes en pacientes vulnerables. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que no se deben administrar durante el embarazo por el riesgo de toxicidad fetal, ni en pacientes que tengan antecedentes de angiodema asociado a inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas del receptor de angiotensina. También se debe evitar su uso combinado con alisquiren y tener precauciones en hepatopatías graves. Respecto a su monitoreo, pues es fundamental, ya que debemos evaluar la función renal, los niveles de potasio, la evolución clínica y los biomarcadores como el BNP o NT-proBNP para valorar la respuesta terapéutica. Además, es recomendable realizar controles tempranos tras iniciar el tratamiento o ajustar la dosis para detectar complicaciones de forma precoz. Hola, yo soy Laura Isabela Guerrero. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la evaluación de la respuesta al tratamiento. Evaluamos la respuesta al tratamiento observando síntomas y signos clínicos como son la disnea, edema y fatiga. Además, usamos el cuestionario KCSQ, que mide la calidad de vida del paciente. En el estudio de Paradig HF, el uso de sacubitril y valsartán mejoró los puntajes de KCSQ y redujo las hospitalizaciones.
Bueno, también vamos a tener los indicadores de función cardíaca y biomarcadores. Para la evaluación objetiva se usa un ecocardiograma que mide la fracción de eyección. En cuanto a los biomarcadores, el BNP se eleva en el paciente cuando usan ARNIS. Por eso se recomienda medir el NT-proBNP, que no se altera y refleja mejor estado del corazón. Bueno, en enfoque interdisciplinario, el manejo de la insuficiencia cardíaca debe ser interdisciplinario. Médicos, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas y fisioterapeutas trabajan juntos para mejorar la adherencia y reducir efectos adversos y optimizar la calidad de vida. Bueno, en evidencia y guías vamos a tener las guías ACC, HA, HS, FSA. Recomienda el uso de ARNIS como tratamiento de primera línea en insuficiencia cardíaca como fracción reducida, y también el HFpEF, que además se ha visto un beneficio con pacientes con cardiotoxicidad por quimioterapia, mostrando una utilidad en cardio-oncótica. Ya por último vamos a hablar de derivación a especialista. Las guías de 2023 proponen el acromio INEL para derivar a un especialista en insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando el paciente no tiene mejora con tratamiento ni hospitalizaciones frecuentes, daño renal o hepático o presión baja persistente, esto permite intervenir a tiempo y mejorar un pronóstico.